Bienvenidos, estimados amigos, a un encuentro más de Paraguay y su historia. Les saluda Rubén Rodín, un gusto enorme para mí poder volver a estar cerca de ustedes a través de este material. Hoy queremos compartir con ustedes una verdadera joya que jamás se nos cruzó por la mente el hecho de que el gobierno del Paraguay, de don Carlos Antonio López, haya prestado una cantidad inmensa de oro al Imperio del Brasil. Una reliquia nacional. Este documento que vamos a compartir ha sido peritado por el abogado Víctor Darío Taboada Leguizamón, perito caligráfico, matrícula número 4735 de la Corte Suprema de Justicia. Pasamos a leer el documento. Crédito Nacional. La República del Paraguay, es responsable de otorgar al Imperio del Brasil la cantidad de 35.274 onzas provenientes del Supremo Decreto que ha entregado, y hay una parte que está tachada y queda archivado con el número 2747. El reintegro de este empréstito será pago en sus términos y vencimiento. Asunción, octubre 15 de 1844. Estamos hablando de onzas de oro, señores, y de una historia que nunca se contó. Seguimos leyendo los documentos. Dice: viva la República del Paraguay, independencia o muerte. Excelentísimo señor, doy cuenta que en virtud de suprema orden de vuestra excelencia en fecha 10 del corriente, que me ha puesto como encargado a las gestiones del empréstito al Imperio del Brasil, adjúntole el documento de compromiso firmado por su ministro representante. Dios guarde la importante vida de vuestra excelencia muchos años. Asunción, octubre 15 de 1844. Excelentísimo señor. Firma Benito Varela. Y en este documento que vamos a compartir ahora, vamos a tratar de traducir lo mejor posible. En la parte superior se lee: en cuanto se disponga, firma Carlos Antonio López. Un poco más abajo dice el documento: el abajo firmante autorizado por el Supremo Gobierno de Su Excelencia, señor Presidente de la República del Paraguay, firma la documentación y recibe el cargamento José Antonio Pimienta Bueno. Ahora pasamos a compartir con ustedes el informe del perito caligráfico, abogado Víctor Darío Taboada Leguizamón, sobre este documento relacionado con el empréstito al Imperio del Brasil. Perito caligráfico, matrícula 4735. Metodología de trabajo. Documentos analizados. Dejamos constancia expresa de que el estudio minucioso, detallado y exhaustivo, así como el análisis y cotejo de los documentos con los manuscritos, letras y firmas respectivas, se han realizado teniendo a la vista las firmas originales. En este dictamen pericial caligráfico hemos aplicado las normas, principios y leyes que rigen el estudio de la grafía humana con el propósito de identificar, captar y confrontar las características escriturales de los autores. Siguiendo con el marco teórico y otras especificaciones del estudio, pasamos a compartir la presentación de las firmas indubitadas. Firmas indubitadas de don Carlos Antonio López, Archivo Nacional, sección Historia, volumen 306, número 28, año 1853, foja 20, varios decretos. Está la firma de don Carlos Antonio López como firma indubitada. Presentación de la firma dubitada. Firma dubitada de don Carlos Antonio López, libro de anotaciones, fecha Asunción, octubre 15 de 1844. Está la firma de don Carlos Antonio López en el documento peritado. Análisis de las firmas indubitadas, de las firmas dubitadas y cotejo entre ambas de don Carlos Antonio López. Punto 4. Tras realizar el cotejo general, se constata que la firma dubitada presenta concordancias escriturales con la firma indubitada, mostrando gestos gráficos o idiotismos coincidentes. Al analizar especialmente la firma dubitada, se observa que en su trazado no se detecta ninguno de los vicios que indican falsedad. Los movimientos escriturales están realizados de manera espontánea, guiados por el automatismo individual del escritor, coincidiendo con los presentes en la firma indubitada. Coincide arranque inicial de las firmas, coincide construcción del primer trazo, coincide modalidad escritural de las firmas, coincide tendencia de las firmas, coincide inclinación de los trazos, coincide presión y velocidad de las firmas, coincide proporción, enlaces y golpes gráficos de las firmas, coinciden construcción de trazo final, coincide doble rúbrica. Las similitudes en los automatismos escriturales entre las firmas indubitada y la dubitada permiten concluir que esta última fue estampada por el mismo puño escritor que realizó las firmas indubitadas.
Tras la realización de los estudios de cotejo de las particularidades gráficas permanentes presentes en la firma indubitada, se constató que los movimientos escriturales automatizados, ejecutados de manera inconsciente y guiados por el cerebro coordinador de los gestos, se corresponden plenamente, es decir, los gestos gráficos individuales o idiotismos característicos de cada firma no presentan diferencias significativas. Estos hallazgos demuestran de manera clara que ambas grafías comparten la misma procedencia escritural, lo que permite afirmar con fundamento técnico que tanto la firma indubitada como la dubitada fueron ejecutadas por la misma persona. Ahora compartimos el peritaje de la firma de José Antonio Pimienta Bueno, firmas indubitada, fecha Asunción 19 de agosto de 1844, un documento original indubitado. Firma dubitada de José Antonio Pimienta Bueno, libro de anotaciones, fecha Asunción, octubre 15 de 1844. Cotejo ilustrativo de firmas indubitadas en la parte superior, dubitada en la parte inferior. Coincide arranque de las firmas, coincide tendencia de las firmas, coincide inclinación de los trazos, coincide presión y velocidad de las firmas, coincide modalidad escritural de las firmas. Coincide construcción de trazos magistrales. Tanto en las firmas indubitadas como en las dubitadas se identifican 3 trazos magistrales. Primer trazo, una letra J mayúscula. Segundo trazo, similar a un número 6 de doble trazo. Tercer trazo, un pequeño ojal izquierdo que se une a un trazo similar a un número 3, con una particularidad gráfica distintiva. Estas características se destacan con formas rojas en las firmas indubitadas y con formas azules en las dubitadas. El cotejo de los automatismos escriturales revela una plena correspondencia entre las firmas indubitadas y dubitadas. Por consiguiente, se concluye que las firmas dubitadas proceden del mismo puño escritor que realizó las firmas indubitadas. Tras la realización de los estudios de cotejo de las particularidades gráficas permanentes presentes en la firma indubitada, se constató que los movimientos escriturales automatizados, ejecutados de manera inconsciente y guiados por el cerebro coordinador de los gestos, se corresponden plenamente, es decir, los gestos gráficos individuales o idiotismos característicos de cada firma no presentan diferencias significativas. Estos hallazgos demuestran de manera clara que ambas grafías comparten la misma procedencia escritural, lo que permite afirmar con fundamento técnico que tanto las firmas indubitadas como dubitadas fueron ejecutadas por la misma persona. Presentación de firmas indubitadas de Benito Varela, nombramiento del brigadier general Francisco López, ministro plenipotenciario en Gran Bretaña, sección Historia, volumen 320, número 2/2, año 1853, documento indubitado. Presentación de las firmas dubitadas de Benito Varela, libro de anotaciones, Asunción, octubre 15 de 1844. Coincide arranque inicial, coincide tendencia de las firmas, coincide inclinación de los trazos, coincide presión y velocidad de las firmas, coincide rúbrica desarrollada por debajo. Estos hallazgos demuestran de manera clara que ambas grafías comparten la misma procedencia escritural, lo que permite afirmar con fundamento técnico que tanto las firmas indubitada y dubitadas fueron ejecutadas por la misma persona. Se concluye con la certeza que otorga el examen grafo-pericial efectuado que las firmas consignadas en el libro de anotaciones, documentos de fecha Asunción, octubre 15 de 1844, corresponden a los automatismos y gestos gráficos de las firmas indubitadas de Don Carlos Antonio López, José Antonio Pimienta Bueno y Benito Varela. En igual sentido, puedo afirmar que los elementos caligráficos examinados, tales como trazos, inclinación, presión, proporción, enlace y particularidades individuales, demuestran coincidencia plena, lo que permite afirmar con fundamento técnico y profesional que tanto las firmas indubitadas y dubitadas fueron ejecutadas por un mismo puño escritor. Es mi informe y dictamen pericial caligráfico extrajudicial. Por lo tanto, según estos documentos, se demuestra que el gobierno de don Carlos Antonio López ha prestado al Imperio del Brasil más de 35.200 onzas de oro. Y en ese mismo año, en 1844, Brasil reconoció la independencia del Paraguay. Y con esto se confirma lo que don Carlos decía en sus escritos, que esta riqueza iba a ser utilizada para el reconocimiento de la independencia del Paraguay.